El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que se titula Las aflicciones del justo. El apóstol Pablo hace una declaración que solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón puede entender. Nadie que tenga realmente la fortaleza anímica, espiritual y física de parte de Dios sabrá lo que esto significa. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es el pasaje que hemos leído de 2 Corintios 4, 7 al 10. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Y Dios es aquel que creó al hombre. Dios desea que el hombre camine con él. Para Dios el justo es aquel que practica la justicia, aquel que le obedece a él. El revés de un hombre fiel y sincero con Dios es que pasará muchas pruebas, pasará aflicciones, pasará situaciones que son difíciles. Como hemos leído en 2 Timoteo, o 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es algo paradójico, ¿no? Que una persona que ama a Dios, que teme a Dios, que trata de llevar una vida que sea realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, pues tenga que vivir dificultades, que tenga que pasar sufrimientos, quebrantos, dolores, mientras aquellos que no aman a Dios, no temen, no respetan su palabra, no le obedecen para nada, pues ellos sí llevan una buena vida. Bueno, no quiero tampoco generalizar, porque hay gente que no ama a Dios y también sufre, pero digo, ¿es que acaso el hombre que ama a Dios y que le obedece no debería vivir mejor? ¿No debería llevar una vida sin quebranto, sin dolor? Bueno, algunos pregonan eso, ¿no? Dicen, Cristo te va a dar solución a todos tus problemas, ven a Cristo y te va a sanar todas tus dolencias, enfermedades, y te va a dar la paz. Es verdad, Dios te puede dar todo eso, pero también la vida cristiana tiene sus bemoles, la vida cristiana tiene sus momentos difíciles, que nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlo, porque es parte de la voluntad de Dios. Ahora, yo no creo que Dios es indiferente al dolor, no creo que Dios es indiferente al sufrimiento de su pueblo. En algún momento Dios sacará cara por su pueblo. Como dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bueno, Dios está hablando de la nación de Israel que estaba esclavizada en Egipto y ya Dios había visto el sufrimiento, pero de tantos siglos, estamos hablando de más de 400 años que la nación había sido subyugada y había sido dominada, esclavizada. Y yo creo que no debemos descartar también que las aflicciones pueden ser el producto de nuestra desobediencia, porque hay situaciones que Dios permite la prueba, no necesariamente porque hayas hecho algo malo, sino porque Dios está probándote, porque Dios quiere forjar en ti un carácter especial, te está preparando para un propósito especial que tiene para tu vida. Pero también las aflicciones pueden ser producto del pecado, ¿no? Como dice el salmista ahí en el Salmo 25:18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, dice el salmista. Él sabía que mucho del dolor y sufrimiento que estaba viviendo era causa también de alguna desobediencia, de causa de alguna rebeldía. Pero también dice la Biblia que Dios nos va a librar, ¿no? De todas ellas te librará Jehová. Así dice la palabra del Señor. Librar significa sacar o preservar a alguien de un peligro, de una molestia. Dios se compromete a librarnos de nuestros enemigos. Dios se compromete a guardarte de tu principal enemigo, que es el diablo, que como león rugiente está buscando a quien devorar.
El Salmo 23:14 dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El plan del Señor es librarte, es bendecirte, es ayudarte. No creo que Dios te haya llamado para que vivas una vida de quebranto, dolor, sufrimiento y toda tu vida te la pases así. Bueno, hay situaciones donde probablemente en algunos lugares sabemos que los cristianos están siendo perseguidos y no están llevando una buena vida, que digamos. Muchos han muerto, han sido sacrificados, han sido inmolados, han sido martirizados. Pero ellos saben que ahí no se termina todo. En la eternidad el Señor los tiene. Ellos están disfrutando del descanso, de la paz en los cielos. Que no estoy hablando de una ficción y de algo utópico, sino estoy hablando de una realidad, la dimensión espiritual, el lugar que Jesús ha ido a preparar para nosotros y a donde iremos justamente los que creemos y amamos al Señor. Los creyentes podemos pasar tribulaciones. Las tribulaciones son congojas, son penas, dice el salmista en el Salmo 5:19, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Estamos hablando de una promesa, Señor. Una promesa que Dios también puede manifestarla en tu vida. Y así que no debes perder la esperanza y la confianza de que el Señor, si Él te ha puesto en una prueba, en una dificultad, o aún inclusive tú estás viviendo las consecuencias de haber hecho algo mal o algo incorrecto, pues el Señor va a estar allí también para sustentarte, para ayudarte. Es importante que tu confianza esté puesta en Él y no en tus fuerzas humanas o en los recursos que tú puedas tener. El salmista dice en el Salmo 33, 17 al 19, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así dice el Señor en su palabra. Así que si Dios está guardando tu vida, mi querido hermano, si Dios está contigo, si el Señor es el Señor de tu vida, y tú lo amas, tú lo respetas, tú lo obedeces, entonces no tengas duda de que el Señor, como dice acá en su palabra, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos testimonios de la forma como Dios ha obrado en una forma sobrenatural, ¿no? En la forma como Él ha provisto para necesidades nuestras en momentos de dificultades serias. Allí está la mano de Dios y seguramente tú lo has podido comprobar también. La Biblia dice, Él guarda todos sus huesos. Él guarda los huesos de sus hijos. Guardar significa cuidar, vigilar, custodiar, conservar, no gastar. Él lo hace, pero también espera que nosotros guardemos su palabra. Él se compromete a hacer su parte, pero también Él espera que tú hagas la tuya. Como le dijo el Señor a Josué ahí en el capítulo 23, verso 6, esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de ley Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. El mandato del Señor a través de Josué para la nación de Israel era que el pueblo de Israel pueda ser fiel a Dios. ¿En qué sentido? En guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, que es la palabra de Dios, en el libro de Moisés. Y sin apartarte de ello ni a diestra ni a siniestra, sin desobedecer a Dios, sin cumplir a medias la palabra, porque nosotros tenemos la tendencia a obedecerle a Dios a medias también, a obedecer una partecita, pero en otras no. No, tú tienes que obedecerle a Dios sin apartarte ni a diestra ni a siniestra de lo que Dios te da a conocer a través de su palabra. Ahora que si no lo hacemos, si tú vas a tomar la decisión de no obedecer a Dios, si tú no lo haces, si yo no lo hago, pues Dios va a quitar su bendición, Dios va a quitar su prosperidad de sobre mí. En el libro de 1 Reyes capítulo 9, versículos 6 al 8, dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, esto le dice Dios a la nación de Israel, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo os he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré delante de mí,
E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y que es lamentablemente lo que sucedió en el pueblo de Israel, porque esa casa que para ellos era un gran monumento, una gran gloria, pues Dios la derrumbó. Se va muy bien por la historia, que el general romano Tito, estamos hablando de unos 35 años después de la muerte de Jesús, en el año 70 de la era cristiana, el general Tito entró a Israel, entró a Jerusalén, destruyó el templo, lo quemó, lo derribó completamente, mató a muchos, y se cumplió lo que dijo Jesús, que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Porque ahora el Señor no se ha de manifestar a través de un templo físico. Recuerda que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces para el Señor el templo físico en realidad no tiene mucha importancia, porque ahora la Biblia nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu habita en tu corazón. El Espíritu no habita en un templo físico, Él quiere habitar en el corazón tuyo, en el mío. Nosotros somos el templo que tenemos que cuidar, que tenemos que guardar, que tenemos que proteger y evitar contaminarnos con las cosas de este mundo. El ser compasivos, el ayudar a los necesitados nos beneficia, porque Dios se animará también a protegernos. El Señor te guarda, te protege, y la forma como lo haces cuando tú bendices a otros, cuando tú ayudas también a otros. El Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Es una promesa del Señor. El Señor se compromete a guardarte, se compromete a darte vida, se compromete a llamarte y tú seas un bienaventurado, un hombre feliz, dichoso en la tierra, y Él no te va a entregar a la voluntad de tus enemigos. El Señor te va a guardar, te va a proteger. La Biblia dice que ni uno de los huesos del justo será quebrantado. Quebrantar, romper, deteriorar algo, debilitar la salud o la fortaleza de alguien, eso es quebrantar. La gente incrédula muchas veces es quebrantada constantemente por su ignorancia y su falta de voluntad de arrepentirse ante Dios. En 1 Samuel 5:9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Estamos hablando del pueblo filisteo, que ellos habían tomado el arca de Dios, y bueno, ellos se habían apoderado de algo que no les pertenecía, y tuvieron que experimentar el quebranto, la aflicción. Desde los chicos hasta los grandes se llenaron de tumores. Muchos dicen que era a raíz de la peste que se había desatado por los ratones, los roedores que empezaron a abundar en ese momento. Y creo que esto sucede también en la vida del hombre, de la mujer, que vive en la ignorancia de Dios, que empieza a hacer cosas malas, se rebela contra Dios, no le interesa a Dios, no le interesa su palabra, y empieza a experimentar las consecuencias del pecado. ¿Cuántas personas se enferman a raíz del pecado? ¿No? Por estar haciendo las cosas que no deben hacer, se enferman y pueden adquirir enfermedades que son mortales, que ya no tienen cura, no tienen sanación. Ahora, yo conozco casos de personas que han vivido así, pero luego se han arrepentido, han pedido perdón al Señor y Dios hizo un milagro en sus vidas. La desgracia que le viene al impío no le permite entender cuál es su origen, y pueden atribuirla a cualquier cosa menos pensar que es un castigo de Dios. El Salmo 35:8 dice, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. A veces la aflicción le viene al impío, al pecador, y no sabe por qué, ¿no? Le vino justamente por su rebeldía, por su desobediencia, por su falta de amor y de afecto a Dios, pero ellos piensan que no, bueno, esto me vino porque me hicieron la brujería, o porque es mi día de mala suerte, o porque me levanté con el pie izquierdo. Empiezan a dar respuestas de este tipo, pero viven en la ignorancia, porque no saben que todo eso les viene justamente como consecuencia de haberse rebelado contra la voluntad de Dios. Aquel que anda en fidelidad y obediencia a Dios será protegido, renovado y sanado por Dios. Isaías 58:11, me gusta mucho este versículo,
que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Este versículo es tremendo, es una promesa del Señor, donde Él mismo se compromete a pastorearte a ti y saciar las sequías de tu alma. Permítame terminar, redondear lo que estamos diciendo en esta hora. Los cristianos que fueron perseguidos en la iglesia primitiva, estamos hablando ya de muchos siglos atrás, se dice que la primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo el emperador Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por espacio de 5 años de manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Incendió a Roma, culpó a los cristianos y luego inventó todo tipo de castigos contra los cristianos. Hizo que algunos sean cocidos en pieles de animales salvajes, arrojándoselos a los perros para que los atacaran. A otros los cubría con cera y fuego, y luego, les prendía fuego atados a postes para que iluminaran sus jardines como antorchas humanas. Fue durante esta persecución que, según se dice, fueron también martirizados Pedro y Pablo, los apóstoles. La segunda persecución fue emprendida por el emperador Domiciano en el año 81 de la era cristiana, y entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaban Simeón, que fue obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Estaba también el apóstol Juan, que muchos dicen fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. No murió, pero se dice que su cuerpo quedó llagado por las cicatrices de haber sido, imagínate, hervido en una olla gigantesca de aceite. La tercera persecución se inició en el año 108 de la era cristiana bajo Trajano. Adriano, el sucesor de Trajano, continuó esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. En este tiempo fueron martirizados alrededor de 10.000 cristianos. Y la cuarta persecución fue emprendida por Marco Aurelio Antonio en el año 162. Las crueldades que ejecutó fueron de tal calibre que los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los mártires. Sabes, querido hermano, yo te digo esto porque esto es parte de la historia, porque esto es parte de lo que estamos abordando en esta hora acerca del sufrimiento o las aflicciones del justo. ¿Dios permite aflicciones? Sí, las permite. ¿Dios permite que el hombre justo sufra? Sí, los permite. Y la historia está llena de ejemplos terribles, sangrientos, de creyentes, de hombres que amaron a Dios, y porque amaron a Dios tuvieron que ofrendar sus vidas. Tanto fue el amor hacia Dios que ellos no les importaba renunciar a sus propias vidas. No les importaba perder la vida si lo estaban haciendo precisamente por amor a Jesús, por amor a aquel que murió en la cruz derramando su sangre bendita. Y ellos sabían que el sacrificio que Cristo había hecho por ellos, pues en realidad era tanto que la vida de ellos, ofrendada a Él, pues no era nada. Después de todo, ellos sabían que la eternidad ya estaba garantizada, la vida eterna ya la tenían asegurada. Este pasaje, esta meditación la he basado en el Salmo 34, versículo 19 al 20, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y si bien es cierto, muchos cristianos fueron protegidos, fueron guardados por el Señor, también hay muchos que sufrieron, hay muchos que decidieron dar sus vidas porque sabían que la vida eterna la tenían asegurada, y que si bien es cierto en este mundo no serían comprendidos, allá en la eternidad están descansando y están cobijados bajo el regazo de Dios. Es que es el lugar donde vamos a ir todos, donde vas a ir tú, donde voy a ir yo. Allá podemos decir que ya no habrá más llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá quebranto, ya no habrá sufrimiento, porque allí en ese lugar no existe el quebranto, no existe nada de estas cosas. Está la paz de Dios, está el gozo de saber que estamos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad, y ese es el lugar al cual Jesús ha ido a preparar para nosotros. Él ha ido a preparar morada para ti y para mí. Así que, hermano querido, si estás pasando momentos de prueba, de aflicción, de quebranto, no te desanimes, no te desalientes. Yo sé que esto es normal que podamos desanimarnos, pero tienes que fortalecerte en el Señor, tienes que seguir adelante, tienes que perseverar, tienes que luchar, y te aseguro
que Dios finalmente te va a dar algo que ya tienes, la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Espero que esta meditación, que esta palabra, que esta enseñanza realmente contribuya al crecimiento, al desarrollo de tu vida espiritual. Mi nombre es Walter Delgado, espero reencontrarme contigo en la próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.